el programa de análisis y todo lo sobresaliente en deportes que estabas esperando. Debraye Deportivo. Deportes, análisis y algo más. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? A través de A Comunicación Estratégica los saludo con mucho gusto. Soy Cristian Gómez y bienvenidos una vez más a la segunda parte de la entrevista con la familia de Salvador Sánchez, la familia Sánchez Guadarrama, aquí en Debraye Deportivo. Los saludo con mucho gusto a nombre de Carlos Cepeda, bajo la producción de Jorge Arizabalaga. Y bueno, pues gracias de nuevo por estar aquí y también por abrirnos las puertas. La verdad, estoy muy orgulloso y también encantado por la producción que nos da este espacio. Gracias. Sí, bueno, en la segunda parte, bueno, la primera hablamos acerca de la trayectoria y las vivencias también en la familia con base a las peleas que ha dejado Salvador Sánchez, oriundo de Santiago Teanquistenco. Viene ese 12 de agosto de 1982, donde fueron 7 años de una gran carrera que ha dejado Salvador Sánchez. Señora Tere, recordando esa anécdota, usted lo vivió, usted estuvo en la etapa de la negación. ¿Cómo lo vivió ya después cuando ya lo aceptó? Y posteriormente la familia, pero también el público, la gente de Santiago Teanquistenco, que a la fecha lo sigue recordando con todo cariño. Bueno, pues lo viví así como decíamos hace rato, con sentimientos muy encontrados, porque pues no salía de la negación y tenía que entrar a la realidad que se vivía pues año con año en el aniversario que se le hacía. Pero pues por otro lado, enfrentando situaciones muy difíciles, pues legales, por la condición en la que falleció Salvador, con respecto a pues que a la fortuna de la que se hablaba en ese momento, ¿verdad? Que mucha gente especulaba que pues había dejado una gran fortuna por todo lo que había ganado en sus últimas peleas, conflictos con la familia de Salvador, la mamá, su familia, porque pues desafortunadamente no se dio un acuerdo, ¿verdad?, entre ellos y nosotros para poder sacar adelante esa situación de tanta duda con respecto a la forma como había muerto Salvador, su condición en la que había quedado al aire sobre su situación de todo lo que había ganado, el hecho de que pues hubiera tanta incertidumbre, se hizo muy pesado el ambiente en esos aniversarios, porque pues cada quien jalaba por su lado, ¿verdad? Y pues desafortunadamente pues yo iba solamente con mis hijos, porque pues tenía que estar ahí, era el papá de mis hijos, y de alguna manera pues había la atención de las personas que organizaban y que teníamos que estar ahí también haciendo acto de presencia, pero pues con la situación difícil de su familia, que desafortunadamente ya no nos veían con buenos ojos, porque pues pensando en que la fortuna de Salvador pues podría tenerla yo, ¿no? En ese momento no había una certeza de qué había pasado. Por el otro lado, pues ya se había iniciado un juicio. Okay. Y pues ese juicio vino a dar todavía al traste, porque pues la situación se tornaba más tensa, más difícil, porque pues había una pugna ahí, pugna de lo que ni siquiera sabíamos que se estaba peleando, qué había dejado Salvador, en qué situación había quedado todo lo que él había ganado en sus peleas, y que el único que nos podía haber sacado de dudas pues era la persona que le manejaba en ese momento tanto su situación profesional como la cuestión de lo que él ganaba, de lo que él recibía. Pero nunca pudimos hacer pues ese acuerdo para ir directamente con esta persona y que pues nos sacara de la duda y entonces poder limar asperezas y dejar todo en claro.
Entonces fueron años muy difíciles que se vinieron dando. Finalmente pues ya se terminó ese juicio en donde se quedó claro que pues mis hijos eran los herederos universales por ser los únicos hijos reconocidos por Salvador, pues que esta era su casa, este era su hogar, en donde él había dejado todo este legado que ven aquí con mucho orgullo, mucha satisfacción, porque esta fue su casa. Aquí vivimos como familia, aquí sí formamos un hogar, porque lo puedo decir con mucha satisfacción, formamos un hogar. Un hogar es en donde hay el amor, el respeto, el compromiso, el cariño, los hijos, la unidad, la armonía, y eso hubo aquí en esta casa. Pero desafortunadamente pues a algunas otras personas les incomodaba y pues seguían los pleitos, pese a que ya había terminado el juicio y se había quedado claro quién era quién. Pues siguió la situación tensa ahí de que pues no había quedado claro cuánto dejó Salvador Sánchez y cuánto iba a ser para una persona, para la otra. De eso nunca dio pues cuentas claras Juan José Torres Landa, que era el entonces apoderado de Salvador y el que manejaba todas sus situaciones. Nunca quiso darnos una explicación. A mí siempre me dio largas que pues cuando mis hijos cumplieran la mayoría de edad, mis hijos iban a recibir pues parte del dinero de su papá porque les correspondía, y que ya terminando su carrera y fueran hombres ya pues con una capacidad de manejo de lo que su papá había dejado, pues lo haría, porque esa fue la promesa que él me hizo en un principio. Y bueno, pues yo le creí y confié en él porque pues él era su apoderado de Salvador, desde que él vivía. Salvador le tenía toda la confianza del mundo. Salvador lo veía pues con una gran autoridad, incluso alguna vez me llegó a decir: es mi segundo papá, y lo digo porque así me lo dijo él, no estoy inventando, él así lo decía. Entonces era tal la confianza que pues yo me dejé proteger por Juan José Torres Landa y creí en todo lo que él me decía, pero desafortunadamente pues nunca dio cuentas claras y la situación con su familia pues siguió ahí, sigue a la fecha, ¿verdad? Una cuestión de incertidumbre y de a lo mejor hasta de rechazo por pensar que pues he sido yo la que ha disfrutado esa fortuna de Salvador y que pues a lo mejor no la hemos sabido ni siquiera aprovechar como se debía por tanto esfuerzo que él puso en lograr todo lo que logró. Entonces pues sí ha sido una situación muy tensa todos estos años. A la fecha, le digo, sigue esta situación tan difícil todavía. Podemos mencionar, digo, también para Tocayo, para Omar, no hay una relación tanto en medios con la familia de Salvador Sánchez, sobre todo por su mamá o sus hermanos, etcétera, porque no, yo lo he visto y no lo hay. Las diferencias tienen que ver por la situación de la envidia o la avaricia, o qué pasa, por qué no hay esa relación, porque también los medios los quieren entrevistar y se niegan en ese sentido. Pues para mí es muy comprometido decir exactamente por qué. Yo lo único que puedo decir es que todo parte de la incertidumbre en la que se quedó la situación de Salvador y en que el licenciado Juan José Torres Landa nunca nos reunió como lo debió haber hecho, porque él era el apoderado, él era el que tenía todo el control de Salvador, y nunca nos reunió para decirnos, miren, queda tanto y esto va a ser para los hijos, porque obviamente son pequeños y tienen toda una vida por delante, pero también para sus papás, porque sus papás son los que lo hicieron, los que le ayudaron, los que lo formaron, y yo todo eso lo reconozco, y sé que así debería de haber sido, pero no lo fue, no lo hizo Juan José Torres Landa. Entonces esa incertidumbre en la que quedamos fue lo que hizo que desde un principio pues ellos nos empezaran a hacer a un lado, ¿verdad? Y empezar a ver cómo le vamos a hacer para pues recuperar lo que mi hijo nos corresponde, porque era mi hijo, yo supongo, ¿verdad? Solamente es una suposición, pero pues ellos así lo demostraron, porque desde un principio que mis hijos eran pequeños, la señora
María Luisa desconoció a mis hijos como sus nietos. Entonces, pues ya fue cuando el licenciado Torres Landa tomó cartas en el asunto, abrió el juicio y se empezó a trabajar sobre quién era quién, quiénes eran los que tenían que recibir principalmente todo lo de su papá. Entonces sí debo reconocer que en un principio Juan José Torres Landa nos apoyó en todos los sentidos, en todos los sentidos. Él nos daba para colegios de mis hijos, para la manutención de la casa, para viajes, para atención médica, para todo nos ayudó, tampoco lo puedo negar. Pero sí tengo que decir que nunca fue claro y nunca nos entregó cuentas de todo lo que Salvador había ganado y cómo iba a quedar finalmente. Y esa situación fue la que hizo que la familia pues nos apartara y pues hasta hubiera situaciones de agresiones por parte de ellos para con nosotros. Y que yo tuve que enfrentar pues sola con mis bebés. Y es un peso porque al final de cuentas ellos estaban pequeños, ¿no? En ese sentido, digo, el tocayo es el mayor, el segundo, pero tocayo, si yo menciono mucho a esta palabra del licenciado Torres Landa y tu familia, que está en Santiago Textenco y están aquí también por obvias razones, ¿esto fue que una malinterpretación por parte de la familia o tú cómo lo ves? Pues mira, yo creo que todo se juntó todo y yo creo que lo que trastocó, dio al traste con toda esta situación y que hizo que reventara fue cuando mi papá falleció. Desde mucho antes que mi papá falleciera, a mi mamá no la veían como a nosotros, sobre todo la señora María Luisa. Ella nunca la vio como a nosotros, jamás. Y algunos de sus hermanos, Concepción, Javier, Amado, muchos de ellos no la veían como a nosotros. Sucede esta situación que fallece mi papá y ahí es en donde todo explota, en donde pues la señora viene a ver a mi mamá los 9 días después para exigirle que le entregara las cosas de mi papá. Pues obviamente no se las podía entregar. Cuando se viene lo de los aniversarios, a mí me tocó ver muchas situaciones incómodas. Fíjate, siendo un niño, me tocó ver muchas situaciones incómodas por parte de la señora y de muchos de ellos que a mi mamá le hicieron muchas cosas feas, humillaciones por llamarlo de alguna manera, y eso se me quedó muy grabado. Entonces me fui haciendo la idea de que pues no había relación. Y nunca la hubo como tal. Nosotros intentamos acercarnos en algún momento. Mi mamá nunca nos cortó la intención de acercarnos a ellos, tener esa relación, pero nos terminamos llevando una decepción horrible. Al menos yo me llevé una decepción horrible, porque en algún momento la señora María Luisa desenvainó la espada, y desde ese momento yo dije, en el momento en que ella pintó su raya, yo dije, ya estás, ya entendí para dónde. Entonces a partir de ese momento yo me prometí que en ningún momento mi familia iba a volver a pasar por esas humillaciones, ni mucho menos iba yo a permitir faltas de respeto para ellos. Tuve que tomar cartas en el asunto en algún momento, la tuve que enfrentar, le tuve que poner un alto, y fue una situación que a la señora no le gustó. Tan es así que a mi hermano le dijo, oye, es que no me gustó la forma en cómo Cristian me habló. Las cosas se tienen que decir, señora, y con la pena. Si no le gusta, ese ya no es problema mío. Entonces, yo creo que a partir de ese momento, si ya nos odiaban, pues ahora imagínate con esto. Como que, y vuelvo al punto, si ya no había relación, con esto menos. Una de sus hermanas de mi papá, la señora Chela, también despotricó y a mi mamá le faltó el respeto. Entonces fue una situación que yo no permití. Y muchos de los hermanos que también Javier Sánchez, una ocasión a mi mamá la sacó de la iglesia del brazo, la sacó. Entonces es una situación que yo no permito. Amado Sánchez, que también ha hablado muchas cosas feas, inclusive a nosotros nos dijo que éramos falsos porque no éramos los hijos de mi papá, y lo tengo con pruebas en la mano. Entonces muchas cosas en las que han incurrido que para nosotros
por lo menos a mí te dejan ver que nunca nos quisieron. Nunca nos tuvieron un aprecio, porque cuando dices, oye, falta mi hermano, pero están sus hijos, y yo ahora lo veo como tío, y digo, claro, mis sobrinos son mi prioridad. Mis niños yo los quiero, como no tienes una idea, claro. Y si les ponen, o sea, les tocan un pelo, yo, así. Explota, sí. Exploto, claro. Entonces, ahora yo como tío lo veo, digo, Diosito santo, yo sé que pues todavía va a haber mucha vida para mi hermano, pero si en algún momento llegara a faltar mi prioridad, mis niños serían prioridad. Para mí, ¿no? Ellos no, desafortunadamente no tuvieron ese corazón de decir, oye, pues son los hijos de mi hermano. ¿Por qué? Porque la ambición los cegó. Sí, la ambición, sí. El egoísmo, lo que tú quieras, los cegó. Y sí. También el influyentismo de la mamá, porque la mamá también fue muy visceral. La señora siempre ha sido muy visceral, entonces controladora, sí. Inclusive pues con unas actitudes muy feas. Y fue precisamente por esas situaciones que yo dije, ¿sabes qué? Hay que poner un alto, y son cosas que yo ya no permití. Y hasta la fecha, claro. Pues sí tenemos diferencias con muchos de ellos. Con el único con el que nos llevamos muy bien es con mi tío Juve, que él, lo tengo que reconocer y lo digo así abiertamente, nos ha dado nuestro lugar, nos ha apoyado. A pesar de que pues él también se pone entre la espada y la pared, porque pues está por un lado su mamá y por otro nosotros, pero yo eso se lo agradezco y se lo seguiré reconociendo enormemente, que él es el único que nos ha dado nuestro lugar, y él es el único con la autoridad moral, y así lo digo, con la autoridad moral de venirme a decir qué estoy haciendo mal y qué estoy haciendo bien. Qué padre. Los demás no tienen autoridad moral, para mí no la tienen. Entonces digo, el respeto se gana, no se exige. Sí, no, la señora, para mí, no tiene el más mínimo respeto, ni los hijos que se han portado mal en contra de nosotros tampoco tienen el más mínimo respeto. Sí, no, completamente. Y Omar, tomando en cuenta estas palabras, tanto de tu mamá como la de tu hermano, es difícil, yo siempre lo he dicho, y inclusive lo he hecho detrás de cámaras, ¿no? Cuando una persona fallece, ahí te das cuenta qué tanto es la familia. Yo siempre lo he dicho, y yo lo digo de lo externo aquí delante de las cámaras. Yo ya no tengo abuelos, de hecho ni conocí los paternos, ¿no? Apenas falleció mi abuela, pero piensas en que en algún momento en la familia de tu papá llegarían a una solución, y que los llegaran a decir, ¿sabes qué? Ya, una reconciliación, vamos a llamar. Lo que pasa es que creo yo que ya han habido varios intentos, más de nuestra parte, sin modestia aparte, sí, y no se han llegado a lejos de un arreglo, como una cuestión de que no haya aversión hacia nosotros, porque desde siempre fue eso, una aversión, porque quizás pensaban, como dice mi mamá, que teníamos nosotros lo que había ganado mi papá, sí. Porque a lo mejor ya no le quiso devolver sus cosas, entonces empezó esa aversión. Después nosotros quisimos acercarnos, en algún momento pues íbamos para allá, llegaba ella a venir cuando, por ejemplo, salimos de la secundaria, vino aquí a comer, mi hermano se acercó en algún momento, después fue en 2002, fue una situación muy tensa, en donde pues dijimos, vamos a poner aquí tierra de por medio. Sí, claro. Recientemente por ahí yo llegué a ir allá a Santiago, a la casa de mi abuela, y después otra vez vemos esta situación. Entonces ya son varias veces en donde yo no les deseo ningún mal, jamás, pero pues acercarme yo creo que ya no. Yo creo que ni mi mamá, ni mi hermano, ni yo estamos ya en esa posición, y que vaya muy bien, les deseamos lo mejor, pero pues es mejor tomar distancia. Totalmente, sí, digo, sobre todo por la salud mental, pero también tus hijos, creo que es lo más importante, la educación, claro. Creo que es lo más esencial y todo, pero la verdad es parte, ¿no? Pero eso es lo malo de una familia, ¿no? Cuando una familia no es perfecta, pero esa es la realidad. Señora Tere, yo veo un plano aquí, precisamente, y ahí viene la diferencia que tiene, ¿no? Con la... aquí está, con la diferencia que tiene, que tiene con la abuelita de sus hijos. Y hay un plano que dice aquí atrás, Sal se divorció. ¿De ahí vienen también esos problemas? Definitivamente sí. La señora, cuando Salvador
inició su divorcio, ella estaba totalmente de acuerdo, porque nunca estuvo también de acuerdo en que Salvador se casara con esta persona, porque pues ni siquiera hubo una boda como tal, sino que de pronto se la llevó, se casó, la dejó con sus papás, nunca vivieron juntos, nunca hubo un hogar, una casa, tampoco, y la señora estaba totalmente en desacuerdo con ese matrimonio. Salvador inicia el proceso de divorcio y finalmente Salvador se divorció de esta persona. El licenciado Torres Landa fue el que llevó todo el proceso, como consta aquí. Sí, lo podemos hacer la cámara. Ajá. Lo que Como consta aquí, Salvador es divorciado de esta señora. Pero desgraciadamente, pues la señora María Luisa la toma del brazo cada aniversario para mostrar ahí quién es su verdadera nuera, pese a que la señora tiene su esposo, que se casó después, tienen hijos del señor que forman parte de su familia, pero la mujer está ahí sentada, como ostentando el lugar de la esposa de Salvador Sánchez, y pues esas han sido situaciones que creo que ninguna abuelita, estando cuerda, hace eso en contra de sus propios nietos, porque son humillaciones terribles. Pero la reconoce como nuera, pues así que sea, así que sea. Yo no tengo ningún problema con que para ella siga siendo su nuera. Yo de todos modos soy simplemente la mamá de los hijos de Salvador Sánchez, quien no se pudo casar con él porque cuando falleció tenía 9 meses de divorciado y anteriormente teníamos que esperar 1 año para podernos casar. Lo digo con mucha satisfacción. Su mamá, sus hermanos fueron a mi casa a formalizar el compromiso de que él se casaría conmigo, y fue cuando entonces compró esta casa y formamos aquí nuestro hogar, pese a que todavía no estábamos casados. Pero el conflicto sigue precisamente por el dinero. Por el dinero, porque no ha quedado claro realmente quién se quedó con la fortuna de Salvador Sánchez. Y entonces, pues yo digo, si tuviéramos un momento para analizar las cosas como se debe y decir, vámonos a reunir y vamos a ver a Juan José Torres Landa. Él nos tiene que entregar cuentas, él nos tiene que explicar todo lo que Salvador ganó, en cómo lo administró, en qué se lo gastó, cuánto quedó y a quién le corresponde tal y tal. Porque yo creo principalmente que ese ha sido el motivo de la situación tan tremenda que la familia de Salvador Sánchez ha tenido para con nosotros. Y si le llegaron a dar la oportunidad de que la señora María Luisa dijera, vamos a solucionar este conflicto ya, de una vez, y sobre todo que también dé respuesta, que el licenciado Torres Landa aceptaría. Sí, por supuesto que sí. Tenemos personas, he tenido, claro, en todos estos años, ha habido personas que me han dicho, deme la oportunidad de llevar su caso. Por ser Salvador Sánchez, yo llevo el caso, no le cobro nada absolutamente. Okay. Y yo saco este asunto adelante. Pero pues como no había acuerdos con la familia de Salvador y por querer dejar todo ya en paz, por no querer dejar que salgan muchas situaciones pues que no son tan agradables, ¿verdad? Sobre todo por la persona que es Salvador Sánchez, lo dejamos en paz, dijimos claro. No lo vamos a hacer, lo vamos a dejar, pero creo que fueron mis grandes errores que yo cometí. Debí haberlo aceptado desde un principio con esas oportunidades que hemos tenido para dejar todo en claro y que esta situación no creciera como ha venido creciendo, al grado de que este último sábado, que fue el aniversario 41 de Salvador, se diera otra vez una situación muy penosa, que pues para todas las personas que estuvieron ahí, pues ofrecemos disculpas, aunque no fuimos los que lo suscitaron, ofrecemos disculpas porque pues ahí se dio
una situación casi de golpes, Claro. porque pues haciendo daño la abuela de mis hijos y la señora que ostenta ser la esposa de Salvador Sánchez, pese a que deja al esposo en su casa, no sé, como un mueble arrumbado por allá, y sin dignidad ni respeto para su esposo, se queda ahí, la mencionan como la esposa de Salvador Sánchez, y a mis hijos ya no pudieron tolerar eso, y entonces ahora sí levantaron la voz, Qué bueno. le gritaron que no era la esposa, que está divorciada, Ujú. y se empezó a suscitar ahí una situación casi de golpes, cosa que no esperábamos nunca, ni nosotros quisimos suscitarlo, pero que desgraciadamente se sigue viviendo por esta situación de incertidumbre. ¿Quién se quedó con la fortuna de Salvador Sánchez? Sí, eso es un tema muy complicado porque al final de cuentas eso lo que demerita una familia, y tomando en cuenta, Tocayo, tú que eres el mayor, tomando en cuenta esta vivencia no deseada, porque o sea, al final de cuentas se está celebrando a una leyenda, Claro. y tomar en cuenta este tipo de acciones, pues al final es una imagen falsa. Sobre todo de la persona, no quiero yo mencionar nombres por respeto también, pero ¿cómo fue ese encuentro? Y aparte, ya pusiste un alto ahí también. Pues mira, anteriormente ya se había marcado hasta cierto punto un límite, pero la señora empezó, la señora ya no asistía para nada, o sea, ella ya había quedado literalmente borrada del mapa. Pero desde 2019 la señora se empezó otra vez a presentar, no teniendo absolutamente nada que hacer allí. Se viene la pandemia, pues obviamente se suspenden todas estas actividades. Y nuevamente desde el año pasado se volvió a presentar. Nunca dijimos nada, sobre todo mi hermano y yo nunca dijimos nada por prudencia, de alguna manera por respeto, a lo mejor y viéndolo desde esa perspectiva, por Claro. cuidar la imagen. Que muchas veces, y esto sí lo digo con conocimiento de causa, a veces por cuidar la imagen te dañas en muchas otras cosas. Ok. Y a la larga llegan situaciones en donde todo tiene que explotar y ya no puedes hacer otra cosa más. ¿Qué pasó aquí? Este sábado, que fue lo del aniversario de mi papá, volvió a ir la señora, estando casada con un señor de ahí mismo, de Santiago Temistenco, al que yo no tengo el agrado de conocer al señor, pero creo que al señor le debería tener, Respeto, siquiera por respeto. dignidad, respeto, Sí, ¿no? sí, claro. Y a sus hijos, que aunque no eran hijos de ella biológicos, que eran del señor con el que está casada ahorita, pero a los hijos también les debe un respeto. Y la señora no lo tiene, no tiene ni siquiera ni dignidad ni respeto. También es así que también algunas de sus hermanas, 2 de sus hermanas, también estuvieron allí a favor de Híjole. que esta mentira Sí. se sostuviera. Sostenido. Y ahí sí fue el momento en el que la realidad de las cosas, todo iba bien hasta el momento en que se mencionó, el maestro de ceremonias mencionó el nombre de la señora, que la esposa, y ahí fue donde yo ya iba a hablar, acá mis ojos, mira, ¿no? Se me adelantó, y él fue el primero que habló, y yo dije, ¿sabes qué? Yo ya no me voy a quedar callado. Entonces, ahí sí fue donde yo ya tuve que decir, ¿sabe qué? Aquí no, la señora no es la esposa. Todavía estuvieron alegando otras personas que venían ahí con ella que no, que sí era la esposa. La mamá de mi papá empezó a decir, es que ella es la esposa, y le dije, ¿usted sabe que no es cierto? Híjole. Se empezó a decir, bueno, nos empezamos a hacer de palabras. Que una dijo que respeta a la señora. Digo, mire, la señora no se ha ganado el respeto. La señora no puede exigir respeto porque no se lo ha ganado. Entonces, y empezó a hacerse ahí un relajo, ya íbamos a llegar a los golpes con una persona, no sé ni quién era, pero sí ya era una situación de poner un alto. Yo, como en algún momento lo comenté en casa, lo único que están propiciando estas personas es que pues obviamente se tenga que actuar, y que pues obviamente si se tienen que dar detalles se van a tener que dar con toda la pena del mundo, ¿no? Tanto la señora María Luisa como Concepción Sánchez, su hija, son los que están a favor de esta mentira, porque así lo tengo que decir. Ellas saben perfectamente que la señora se divorció de mi papá de forma legal, y cuando mi papá fallece,
la unen para poder unirse en contra de mi mamá, para poder reclamar algo que la señora ya no tenía derecho, porque también la señora se quiso adjudicar el título de beneficiaria cuando ya no tenía el derecho y no pudo probarlo jamás. Y aparte, la señora María Luisa, pues obviamente, digo, a lo mejor y pudo haber estado en el derecho de llegando a acuerdos, como lo platicábamos, Sí, ¿no? sí, claro. Pero desafortunadamente fue más su ambición que el amor por sus nietos. Y no, vaya, la cegó la ambición. Tan es así que inclusive también sus hijos Amado, Javier, Vicente, Horacio, bueno, Zulio, o sea, muchos de ellos a nosotros nos menosprecian, nos hacen menos, digo, pues al final del día algo que no me preocupa antes y ahora ya no, pero sí llegó el momento en que ahí tuvimos que poner el alto y pues las cosas como se tienen que decir. La señora yo no sé qué hace allí estando casada con otra persona, y lo único que logra al ir a ese lugar y que tanto doña María Luisa como algunos de sus hijos le toleren esa situación es dejar en evidencia tanto su ausencia de dignidad como de cerebro. Perdón que lo diga así, pero es la realidad. Entonces, pues si ellos quieren seguir tolerando esa mentira, pues es una cuestión de ellos. Yo por mi parte, el hecho de que la señora vaya para mí es una falta de respeto. La señora en vida abusó de mi papá en muchas cosas y ahora que falleció todavía quiere seguir ostentándose como la esposa y seguir desangrando. Eso es, con perdón de la palabra, no tener madre. Con perdón de la palabra. Entonces, digo, las cosas se tienen que decir tal y como son. No tiene nada que hacer allí la señora. Y pues bueno, para mí eso es una falta de respeto. Y pues la única que queda en evidencia y la única que queda en mal es ella. Pero bueno, quiere seguir haciéndolo. La misma gente en Santiago, de ahí de las zonas que están aledañas, mucha gente conoce a estas personas como son y desgraciadamente ya se hicieron ya de mala fama. Y la fama, por la fama las conocen. Entonces, ahí sí, a veces, bueno, yo por lo menos decir, ok, pongo en su lugar, pongo un alto, sí, pero ya, la fama ya la traen. Entonces, sí, claro. Pues sí, poner un alto, y eso de alguna manera causó ya la fractura de esa relación desde hace ya más de 20 años, sobre todo desde el 2012, en donde la señora María Luisa desenvainó la espada y sacó el cobre. Entonces, ahí sí yo dije, ¿sabe qué? Aquí, para mí, hoy la señora está muerta, porque para mí, desde ese día que nos enterraron, para mí la señora María Luisa ha muerto, está muerta. Ella ya no es mi abuela, por eso hoy yo le digo señora, porque para mí es la señora. ¿Es la mamá de mi papá? Sí, pero a mí no me nace decir la abuela y jamás lo haré. Entonces, eso es lo que la señora se ha ganado por su mala cabeza. Entonces, las cosas se tienen que decir como son y así son las cosas. Y sobre todo, digo, preguntándole a Omar, la imagen de Salvador Sánchez, ¿se puede mermar al final de cuentas de esto? ¿No? Y obviamente ustedes como hijos, ¿cómo lo afrontas tú? Pues mira, cuando vamos para allá, la idea es recordar el legado deportivo y humano de mi papá, y que se susciten estas cosas. La verdad es que sí es penoso, porque, no decirlo, es penoso, y pues, reitero las disculpas a las personas que alcanzaron a ver esta situación. Pero, pues bueno, creo que ya se dijeron todas las cosas, y bueno, no queremos que se vea manchada la imagen de mi papá, en ese sentido. Entonces, por eso por mucho tiempo quizás toleramos eso, dejábamos en las cosas sin mencionar nada. Pero pues así lo afrontamos con la cara en alto, siendo pues muy claros, como ya hemos sido, pero pues ya puntualizando bien cómo están las cosas, y pues es penoso hasta cierto punto, pero te repito, pues ya hemos sido claros cómo son las cosas, y pues
adelante, ¿no? Así, sí. No queremos que se manche la imagen de mi papá. Sí, totalmente, ¿no? Lo hemos visto no hemos visto yo entrevistas con la familia cercana de Salvador Sánchez, justamente, digo, serían solamente ustedes. Aquí en la Comunicación Estratégica tenemos esta exclusiva, precisamente aquí en De Braille Deportivo, y ojalá que se solucione estos conflictos, porque al final de cuentas es la imagen de él, y a la fecha es no tanto a nivel local, nacional, sino también puede ser a nivel internacional. Y eso, yo creo que eso es muy, muy importante. Y tomando en cuenta, señora Terry, todo lo que pasó con Licenciado Torres Landa, ¿qué hasta la fecha qué se ha sabido de él? Pues cuando dejó el despacho en la Ciudad de México, se fueron para Querétaro y ahí perdimos un tanto el contacto con él, aunque ya no nos estaba dando el apoyo como nos lo venía dando, y perdimos el contacto con él también porque él sufrió un accidente, una situación de infarto cerebral. Okay. Y dejamos de verlo para no incomodarlo, para no pues ocasionarle molestias, porque pues nosotros íbamos a eso, a decir, licenciado, pues ya no lo vemos, ya está usted más lejos ahora. Antes pues lo teníamos en la Ciudad de México y teníamos más contacto con él, claro. Pero ahora pues ya está hasta Querétaro y nosotros queremos saber qué es lo que está pasando. Mis hijos estaban en la facultad, en escuelas particulares y no era nada sencillo cubrir los gastos, la casa, la manutención, tantas cosas que en ese nivel ya de escuela hay que cubrir. Entonces pues tratamos de ir, fuimos algunas ocasiones a verlo para platicar con él, pero siempre nos daba la misma respuesta. No, pues ya no hay dinero, el dinero ya se acabó, hubo muchos gastos, se compró esto y nos daba largas y largas y largas. Hubo una ocasión en que definitivamente ya con mi hijo, su esposa, mis nietos, hicimos acto de presencia para finiquitar el asunto. Yo le dije, licenciado, yo quiero aquí con mis hijos presentes, que quede claro que no se lleguen a pensar algún día mis hijos le daría algún día a mi mamá alguna cantidad y la despilfarró, se la gastó, ¿dónde está? Sí, claro. No, yo quiero que sepan aquí mis hijos, de propia voz de usted, que a mí nunca me entregó ningún dinero y que acabó diciéndome que no había ya nada de la fortuna de Salvador y que pues ya no había nada, pero pues yo estoy consciente de que eso no es posible, porque simplemente la última ocasión que yo tuve una plática con él en la Ciudad de México, fuimos a ver una casa que se estaba remozando para venderla, porque él la quiso vender. Yo le decía al licenciado, no, esta casa en la colonia Roma, una casa muy lujosa, ya, sí. Y yo le decía, no, licenciado, esa casa que sea parte del patrimonio de mis hijos. Pero pues como él tenía toda la autoridad, nosotros pues no teníamos ningún papel que me pudiera permitir a mí decir, aquí tengo el papel y esta casa no se vende. Todo lo tenía él, todo lo manejaba él, porque pues Salvador estaba en un proceso de divorcio y si aparecía a nombre de Salvador sus propiedades, lo que él tenía, pues en el divorcio tenía que deshacerse de tal vez el 50% que a mí me comentó él alguna vez, que esta señora quería el 50%. Okay. Entonces yo no le voy a dar lo que nunca me ayudó a ganar, ¿por qué le voy a dar el 50%? Entonces todo a nombre del licenciado Torres Landa, le tenía toda la confianza absoluta. Y yo pues también le decía, pues sí, así manejen las cosas de forma que pues tú no salgas perjudicado. Entonces esa casa también la vendió, jamás me dijo ni cuándo, ni en cuánto, ni qué hizo con el dinero. Y así, quién fueron, ¿no? Así se la llevó, siempre así se la llevó. Y lo expreso con toda la franqueza, porque así es. Y yo sí, en un momento dado, si es posible, retomaremos ese asunto, ese caso, para que pues se esclarezca todo
esta situación tan difícil que hemos venido viviendo durante tantos años y que ha causado ese fragmentar una familia, ¿verdad? Que bien pudimos haber estado unidos para poder resolver la situación de la mejor manera. Entonces, pero si es posible, pues lo retomaremos para ver qué se puede hacer todavía. O sea, después de la muerte de allá del año 82, desde ahora sí, ¿cuántos años los apoyó después de eso? Cuando mis hijos estaban a punto de salir de la secundaria, fue que ella no me ayudó sobre todo para los colegios. 2 años vamos a hablarlo, más o menos, ¿o cuántos años más o menos? Sí. Del 82 para tantos, ¿cuántos? Como 15 años. 15 años. Ok, más o menos. Ok. Sí. Perfecto. Y tocayo, en este sentido, con estas bienes, es que así pasa en la vida de un deportista, inclusive no es lo único que ha pasado con Salvador Sánchez, hay varios futbolistas, de hecho hay hay hasta paralímpicos, atletas de olímpicos que también han sufrido, que no les han dado el apoyo, que eso también reclamamos en Debraye Deportivo, precisamente por lo que ha hecho y también lo que están haciendo hoy en día, ¿no? Pero manejar este nombre de Torres Landa, ¿qué sientes, con esto, tocayo? Pues una decepción muy grande, una decepción porque el Señor prometió muchas cosas que al final del día nunca cumplió. Y no lo digo por por rencor o alguna cosa, sino por el hecho de la calidad de persona que el Señor siempre presumió ser. El Señor siempre se jactaba de ser una persona muy derecha, una persona muy frontal, muy clara, que siempre cumplía lo que decía, pero siempre se llenó la boca de darnos las promesas de que íbamos a tener algo. Cuando cumpliéramos los 18 en primera instancia, en segundo cuando termináramos mi hermano y yo nuestra carrera universitaria, y fue dando largas. Y en la última ocasión en que lo fuimos a ver a Querétaro, sí le dijimos, oye, licenciado, mire, pues queremos ver ya cuál es la situación definitivamente. Sí, claro. Usted prometió esto, usted hizo esto en promesa a mi papá. Usted, teniendo a mi papá como estandarte, le prometió que iba a cumplir con esto, a cuidar de sus hijos. Y las 2 palabras que el Señor dijo, me equivoqué. El Señor dijo, me equivoqué. Ahí fue donde yo me decepcioné del licenciado Juan José Torres Landa. Y ahí fue donde yo dije, licenciado, muchas gracias por... Yo le reconozco al licenciado todo el apoyo que nos dio, yo le reconozco lo que hizo por nosotros, pero hay cosas que no se pueden pasar por alto. Sobre todo porque ni siquiera respetó la memoria de mi papá. No, totalmente. Nunca la respetó. No. Si él hubiera sido otra persona que hubiera cumplido, hubiera pesado obviamente pues también esa memoria, ¿no? Pero le valió. Perdón por cómo lo digo, pero le valió. Entonces ahí fue donde yo dije, gracias por todo, licenciado. Siga usted su camino, nosotros seguimos de nuestro, que Dios lo bendiga. Sí. A pesar de muchas cosas que él nunca hizo, nunca cumplió, yo le reconozco la parte buena, pero digo, Dios le bendiga, porque yo sé que en algún momento de la justicia divina, yo siempre lo he dicho, la justicia divina, nunca nos vamos sin pagar factura, jamás. Totalmente. Y él va a tener que enfrentar esa justicia divina, aunque el Señor no cree en Dios, porque en algún momento lo dijo, yo no creo en Dios, pero va a tener que enfrentarla. Y ese día, que yo espero que no sea pronto, el día que llegue, el día que se haga justicia divina, créeme que para mí va a ser la mejor forma de decir, Diosito, te has hecho justicia, te lo dejo a ti. Completamente. Y Omar, y en este caso, con esto, aparte del apoyo y todo lo que hizo en vida tu papá, vuelvo a mencionar, yo creo que los promotores, tanto lo que pasa en el deporte, porque los promotores para mí, y perdón que se los diga porque yo lo viví carne propia en diferentes clubes que he trabajado, pero son los que manchan precisamente la dignidad de un deportista para nada más tener esa avaricia. Eso es lo más importante que bueno, hasta un futbolista o un deportista como que sea, pues sufre a final de cuentas. Con Torres Landa, yo te digo ese apellido, ¿qué sientes con él? Pues yo creo que defraudó
defraudaría a mi papá. O sea, si mi papá estuviera aquí, él se hubiera sentido totalmente defraudado por el licenciado Juan José Torres Landa. Definitivamente, lo que hizo también fue aprovecharse de la ausencia de mi papá. Y sí, entonces, pues así fueron las cosas. La última ocasión que lo vimos, fui yo el último que me salió de su despacho. Y dije, licenciado, pues si puede demostrar lo que pasó con lo de mi papá, bueno, por favor, porque no es posible que me equivoqué se subsane esto. Es imposible. Sí. Sobre todo el gran apellido que tiene. Sí, no. Solucionar con un me equivoqué realmente es de niños. Es una actitud totalmente fuera de lugar. Y eso pues deja ver que alguien es una persona que aprovechada y muchas cosas. Eso es decepcionante. Perfectamente. Tenemos 5 minutos precisamente, ya nos acaba de decir el productor para terminar esta segunda parte de la entrevista con la familia Sánchez Guadarrama. Señora Tere, yo siempre he considerado que las mamás son un pilar para sus hijos. Claro. Y lo digo también por mi madre, que también nos educó a 3 chicos, sí, y ahora usted a 2. Después de ese apoyo, ¿cómo lo hizo usted? Pues con carácter, con garra, como la mayoría de las mujeres lo hacemos. A trabajar, a la fecha sigo trabajando, soy maestra, y pues a hacerle de todo, vendiendo cristalería fina, Princess House, fue un resbalón, haciendo exhibiciones por todos lados. Yo no sabía manejar en carreteras de alta velocidad, pero nos íbamos a Cuernavaca, nos íbamos a la Ciudad de México, nos íbamos a muchas partes a hacer exhibiciones para ganar dinerito, porque pues si estábamos acostumbrados a vivir bien, pues se puede seguir viviendo bien, pero pues hay que trabajarle duro, vendiendo zapatos, vendiendo perfumes, ropa, haciéndole de todo, y con la bendición de Dios salía para todo, hasta para lujos, y yo le doy gracias a mi Dios bendito, que hasta para lujos nos ha dado, no nos ha dejado nunca. ¿Por qué? Porque estoy absolutamente segura que Él siempre ve a las madres que somos comprometidas, que amamos a nuestros hijos, que damos la vida por nuestra sangre, y yo estoy dispuesta a seguir dando mi vida por mis hijos, por mis nietos, a los que amo, y que no pedimos más nada a Dios, más que eso, la vida, la felicidad, la salud, la armonía, y sus bendiciones enormes que nos sigue dando. Completamente. Voy a hacer la pregunta a ustedes dos como hijos, ya antes de concluir esta segunda entrevista, porque han pasado por muchos problemas, muchas situaciones, tanto familiares, externas también, podemos llamarlo, y con todo lo que ha sucedido con base a la trayectoria de Salvador Sánchez. Omar, está tu mamá, ¿qué le vas a decir? ¿Qué mensaje le das a tu mamá? Pues muchas gracias por habernos dado primero la vida. ¿El papá? ¿El papá también? No, pero él no está. la semilla ahí. Mi papá no está. Bueno, pues nada más está ella, y pues agradecerle que todo lo que hizo por nosotros. Pues toda mi vida fue solamente ella, y darle muchas gracias por todo lo que hizo por nosotros. Nos protegió, nos educó. Y pues gracias a ella somos lo que ahora somos como hombres. En lo personal, tuvimos una buena educación, una buena familia. Entonces es muchas gracias a ella, y pues es un sentimiento de agradecimiento y de amor muchísimo. Gracias. Con eso me conformo. Exacto, totalmente. Tocayo. Pues el agradecimiento, porque yo sé que ella no es la primera ni será la última en ser mamá luchona, como dicen por ahí. Se aventó un paquete muy grande. Desgraciadamente las circunstancias no nos favorecieron, pero el sacar adelante 2 hijos sin el apoyo de una figura paterna, pues no es nada sencillo. Entonces
Yo eso lo valoro mucho de ella y hasta la fecha. Es pues el agradecimiento, ¿no? De que a pesar de que pues estuvo sola, siempre nos inculcó el ser personas industriosas, el trabajar, el salir adelante, el no depender de nada ni de nadie, claro. El siempre ser emprendedores en muchas cosas. Y yo sé que a lo mejor no he sido el hijo que ella quisiera que yo fuera, algunas cosas, ¿no? Pero al final del día soy yo y eso lo agradezco, ¿no? Entonces, aventarse la talla que ella se aventó, pues la verdad digo, no es sencillo, y pues simplemente por eso, pues gracias. Ahora voy con usted para hacer la entrevista, maestra Tere, ahora le voy a decir maestra Tere ya. Ya ahorita no lo sabía. Para Salvador Sánchez, para sus hijos, a cada uno, ¿qué mensaje le da? Pues que sigo aquí, en pie de lucha, al pie del cañón, seguimos picando piedra, a mucha honra, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, pero de manera digna, para ser una familia que honre la memoria de Salvador Sánchez, y que pues con mucha satisfacción yo le diría a Salvador, aquí están tus hijos, acá está la muestra del trabajo que hemos hecho en equipo, y creo que estamos satisfechos de lo que somos ahora. Completamente. Les agradezco mucho por esta segunda parte. Gracias. Gracias, muchas gracias. Sí. A nombre de Jorge Arrizabalaga, productor del programa de Braille Deportivo a través de Comunicación Estratégica, a nombre también de Carlos Cepeda, Cristian Gómez nos saluda a cuadro. Quédense con más aquí en Comunicación Estratégica. El programa de análisis y todo lo sobresaliente en deportes que estabas esperando. De Braille Deportivo. Deportes, análisis y algo más.